Hay una tendencia al día de hoy en el mercado de M&As que, que tenemos que observar, ya que una de las dinámicas más mal entendidas en el mercado actual de M&A es la idea de que los vendedores están desesperados. No lo están. En realidad lo que estamos viendo es el surgimiento de lo que yo llamo el vendedor renuente. El vendedor renuente es aquel que no quiere vender. Es alguien que no necesita hacerlo, porque tiene liquidez, tiene control y tiene opcionalidad. Y solo ese hecho cambia radicalmente la forma en la que se hacen negocios de M&A el día de hoy. Y sobre todo cómo se estructuran los negocios al día de hoy. En ciclos anteriores veíamos muchas transacciones que estaban impulsadas por la urgencia, por la presión sucesoria, estrés de liquidez o factores externos que tenían un efecto de shock en las empresas. Todos estos factores hacían tomar decisiones en otro sentido. Una salida total del negocio, una salida desordenada, desorganizada, no preparada. Y bueno, esto hacía que hubiera muchas transacciones pues que no eran exitosas y causaban mucho estrés a los vendedores e incluso a los compradores. Hoy muchos fundadores y familias están entrando a conversaciones de M&A sin un reloj que corra en su contra. No están diciendo necesito salir, están diciendo veamos qué más es posible. Y esa es una postura de negociación completamente y radicalmente diferente. Por eso estamos viendo menos salidas totales y más eventos de liquidez parcial o de desinversión parcial al día de hoy. Hay muchas transacciones de M&A en donde la mística ya no es vender el negocio completo, sino vender un paquete accionario, hacer una decisión y vender una parte del negocio o traer a un socio a la empresa que vaya a aportar un valor, a escalarla a niveles muy acelerados. Hay más inversiones minoritarias, salidas escalonadas, socios estratégicos que entran no para reemplazar al fundador, sino para sentarse a su lado en la mesa de donde se toman las decisiones. En muchos casos el M&A se ha convertido en una estrategia de capital, no en una estrategia de salida. Y esto es importantísimo. No es lo mismo acceder a capitales sofisticados y a formas de operar un negocio de las grandes ligas a simplemente desinvertir de mi negocio, venderlo a un precio bajo, a veces ridículo, por no haber tenido estas previsiones que al día de hoy estamos viendo en las siguientes generaciones que están tomando los negocios. Traen más la visión y la mística de crecer el negocio a altitudes insospechadas anteriormente, y estamos viendo cada vez negocios que empezaron siendo pequeños entrando a las grandes ligas cada vez más rápido. La transacción es una herramienta hoy por hoy, no es la línea de meta. Muchos compradores interpretan mal esto. Piensan que la renuencia significa falta de seriedad o indecisión de los vendedores, y no es así. En realidad significa que el vendedor es más selectivo hoy. Cuando los vendedores son selectivos, la estructura importa más que el precio. Porque la pregunta ya no es ¿cuánto vas a pagarme? La pregunta es ahora, ¿qué tipo de socio vas a ser? Y aquí está el insight clave de esta conversación. Los vendedores renuentes no optimizan solo por valuación, optimizan por control, por alineación y protección a la baja. Si no entendemos eso, vamos a malpreciar el deal, aunque el número sea alto. Los deals más exitosos que hemos visto el día de hoy, en la actualidad, no son forzados, son escalonados, son elegidos. Quienes entienden este cambio desde el inicio son los que acceden a mejores oportunidades, a mejores mercados y empiezan a competir en las grandes ligas y por ende tienen mejores oportunidades. Hacia allá se dirige el M&A moderno. Espero que les sea de utilidad.